¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos el día de hoy una entrega bastante especial. Es uno de los momentos más importantes de la historia universal, como es el capítulo, como es el tema de la revolución industrial. Ahora, vamos con un marco teórico interesante, no exactamente lo que pasaba antes, que ahorita lo explicamos, sino vamos con lo que afirman, por ejemplo, muchos historiadores. Te voy a comentar. Muchos historiadores, por ejemplo, mencionan que realmente la historia universal ha tenido solamente dos grandes revoluciones. Una de ellas, la revolución agrícola, la famosa revolución neolítica, que hace que el hombre sea sedentario, porque el hombre ya descubre la agricultura. Recuerda, la agricultura está de la mano de la ganadería, con lo cual el hombre ya no tiene la necesidad de ser un nómade, de estar de un lugar a otro. El hombre ya se queda en un solo lugar, en un solo sitio. El hombre se vuelve sedentario y cambia su modo de vida. Esa es la figura, tigre, de la primera gran revolución, que es la revolución agrícola, porque trastocó el modo de vida del hombre. Trastocó lo que es la figura del modo de vida del hombre. El hombre cambia su modo de vida. Y la segunda gran revolución industrial es la que está presente, justamente, la segunda gran revolución de la historia universal es la que está presente aquí, que es la que te voy a presentar, que es la revolución industrial. Entonces, mira, la historia realmente ha tenido dos grandes revoluciones: la revolución agrícola y la revolución industrial. La revolución agrícola modificó el modo de vida del hombre, cambió las costumbres del hombre. Y la revolución industrial, te voy a explicar cómo es que cambia el hombre, la sociedad, la política, los países, cómo cambia la industria en general por este acontecimiento, cómo cambia la producción en general por este acontecimiento, cómo cambian las formas de trabajo por este acontecimiento, las doctrinas económicas por este acontecimiento, los procesos imperialistas y colonialistas por este acontecimiento. Ese es el capítulo que te vamos a presentar el día de hoy. Es el capítulo, entonces, mira, de la revolución industrial. Muchachos, la revolución industrial, mira, concepto, es el proceso, vamos a ver, concepto básico, luego te lo explico. Mira, concepto, es el proceso de transformación económico, social y tecnológico. Proceso de transformación económico, social y tecnológico que se va a iniciar en la segunda mitad del siglo XVIII. Los autores le dan como año, digamos, 1750. 1750. Que se inicia entonces en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿dónde? En Gran Bretaña, específicamente mayor desarrollo, Inglaterra. ¿Ok? Y se va a extender hasta Europa Occidental y América, hasta Europa Occidental y América. Se va a extender hasta Europa Occidental y América hasta el año 1820 a 1850 aproximadamente, según el autor que leas. Vamos a quedar entre 1835 y 1840. Pero hay autores que hablan que llega la revolución hasta 1850, hay otros que indican solo hasta 1820, dependiendo, porque aquí no hay un año exacto de decir aquí se acabó, ahí comenzó, ahí se acabó. No, por eso hablamos de mediados del siglo XVIII. Por eso hablamos de aproximadamente entre 1820 a 1850, cuando los sistemas de producción que fueron consecuencia de la revolución industrial empiezan a cambiar, empieza a darse cambio, porque aparecería la segunda revolución industrial. Ese es otro punto importante, tigrecito. Ya en la próxima presentación vamos a ver los inventos de la primera. Aquí vamos a ver toda la teoría. Aquí vas a entender la teoría de lo que es revolución industrial. En la segunda presentación de este tema, en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a tener nosotros lo que son los inventos de la primera revolución industrial, todo lo que son las características, causas, consecuencias, conceptos de la segunda revolución industrial, más los inventos de la segunda revolución industrial. Esa es la siguiente entrega. Antecedentes, muchachos. ¿Qué cosa tenemos? Mira, se va a dar una explosión demográfica. ¿Qué es una explosión demográfica? Muchachos, demografía, distribución de la población en un lugar determinado, en una ubicación determinada. Y si hay una explosión demográfica, es que hay un aumento de la población. Se presenta entonces un aumento de la población. ¿Dónde? En Europa. Tigrecito, explosión demográfica en Europa. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona cosas positivas y negativas. Las negativas fueron controladas, te las explico a continuación. Por ejemplo, esta explosión demográfica
se dio por el impulso de la agricultura. Tigrecito, el impulso de la agricultura va a eliminar prácticamente el hambre de Europa. Muchachos, el impulso de la agricultura se va a hacer muy importante porque el trabajo agrícola fue muy bueno, fue muy positivo, que elimina prácticamente lo que es el hambre en Europa. Esa es la figura, Tigrecito, de lo que es el impulso de la agricultura. ¿Qué más tenemos? Mira, se dieron avances en la medicina. ¿Por qué se dieron avances en la medicina? Muchachos, hay mayor población, por lo tanto había la presencia de determinadas características de esta población. En los avances de la medicina, por ejemplo, tenemos que se logró controlar determinadas epidemias que se empiezan a presentar en Europa. Recuerda que Europa es el continente que soportó la máxima epidemia de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Eso, vamos a hacer un capítulo sobre epidemias, Tigrecito, también. Si te agrada ese tema, como historia, obviamente, no para vivirlo, porque es bastante duro y creo que estamos nosotros atravesando ese momento. Pero ahí me dejas entonces un comentario para poder entender que sí sería un tema muy interesante. Muchachos, avances en la medicina entonces contra las epidemias y además el avance de la medicina también para tener vacuna contra las enfermedades. Entonces las enfermedades van a ser controladas cuando hay brotes de epidemia, epidemiológicos. El avance de la medicina va a poder controlar estos brotes de epidemia. Interesante entonces, repitiendo, recuerda, se presenta una explosión demográfica en Europa. Se dio el impulso de la agricultura, el hambre va a ser prácticamente eliminada. La agricultura tiene gran desarrollo y tiene que tener gran desarrollo porque hay mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente va a traer novedades en la población, pero los avances de la medicina lograron controlar las epidemias y además se tuvo vacuna contra las enfermedades. Ahora, este aumento demográfico, como hay más gente, hay más demanda de producto. En términos económicos, mira, estimula la demanda. Hay más demandas de producto. Ahora, tú eres un vendedor, vamos a poner palabras sencillas. Tú eres un vendedor y hay mayor demanda de producto. Por lo tanto, tú como vendedor, tú como productor, tienes entonces la obligación de tener más. Muchachos, este aumento demográfico que estimula la demanda, que estimula de que se quiera mayor cantidad de productos, provoca que todo esto sea un factor de desarrollo económico. Va a ser un factor de desarrollo económico. Hay más gente. Imagínate que tú haces, vamos a poner un ejemplo actual. Imagínate que tú elaboras, no sé, pues zapatos, digamos. Y de repente la población del Perú, no sé, son 30 millones y de repente aumenta. Ya son 32, 35, 40 millones, no sé, 42 millones. Tienen consecuencias negativas, ojo, sí. Ahorita les explicamos. Pero dentro de lo positivo, hay la necesidad de hay mayor demanda y hay la necesidad de mayor producto. Como hay más compra, tú como productor tienes que vender y empiezas a elaborar, por lo tanto es un factor de desarrollo económico. Pero esa nueva realidad de que ha aumentado la población, esa nueva realidad de que hay un exceso de población, va a tener que controlarse en un momento de alguna manera, porque un detalle es una explosión demográfica que sea favorable hasta cierto límite, que la producción, que los campos, que la industria, que la sociedad puede soportar, pero si ya hay un aumento desmesurado de la población, más bien ya atenta contra la misma naturaleza y contra la misma industria. Entonces había que controlar esta nueva realidad, que es el exceso de población, había que controlarlo. Thomas Robert Malthus, por ejemplo, va a defender y va a proponer y ejecutar lo que es el control de la natalidad. Tigrecito, mira, desde hace 200 años ya se empezaba a que el mundo no puede sobrepoblarse y había un control de la natalidad. Este personaje, Thomas Robert Malthus, es un clérigo, un representante de la iglesia, pero además es un sabio, es un erudito. Y es un personaje, parte o representante, en términos médicos, que va a sugerir y ejecutar lo que es el control de la natalidad. Tigrecito, mira, todo esto es el marco teórico que se vive
para lo que es el desarrollo de la revolución industrial. Recuerda, proceso de transformación económico, social y tecnológico. Se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, si quieres ponerle un año, 1750, en Gran Bretaña e Inglaterra, y va hasta 1820 a 50 aproximadamente, no habiendo, recuerdo, un año exacto, y ya te expliqué por qué. Mira el marco teórico, hay una explosión demográfica, por lo tanto, la agricultura empieza a desarrollar más, y se logra, a pesar de que hay más gente, se elimina prácticamente el hambre. Pero esta explosión demográfica nos lleva a una nueva realidad en el cual hay mayor demanda, hay más gente, hay la necesidad de mayor producción. Esto provoca un desarrollo en esta economía. Hay un desarrollo en esta economía que se logra, digamos, abastecer a esta creciente población. Además, la medicina se desarrolla, se controlan las epidemias, se controlan las enfermedades, hay vacunas contra las enfermedades, pero de todas maneras la población sigue creciendo, y es ahí donde el erudito, el clérigo, importante personaje, Thomas Robert Malthus, va a proponer y ejecutar lo que es el control de la natalidad. Muchachos, todo esto es entonces el marco teórico, conceptos básicos, conceptos importantes, conceptos exactos que tú necesitas para poder entender lo que viene a continuación. ¿Qué cosa viene a continuación, muchachos? Característica principal de la primera revolución industrial, en general de la revolución industrial y todo el desarrollo de la primera revolución industrial. Vamos a acomodar un poquito por aquí para tener bien enfocado y continuamos con la explicación. Permíteme un segundo. Mágicamente vamos a estar nuevamente de vuelta. Listo, muchachos, estamos nuevamente aquí con lo que es esta segunda parte. Vamos a ver características, como te digo, y luego todo lo que es el desarrollo de esta denominada primera revolución industrial. Tigrecito, recuerda, viene una segunda entrega, viene la segunda parte, todo lo que es la segunda revolución industrial, y es en ese capítulo donde vamos a ver los principales inventos, tanto de la primera como la segunda, lo que te va a permitir a ti de alguna manera poder compararlo, sobre todo para que puedas entender un poco las características de cada uno de estos dos procesos que se enmarca dentro de ese gran capítulo Revolución Industrial. Vean, muchachos, mira, característica, Tigrecito, el maquinismo. ¿Qué cosa es el maquinismo? El maquinismo, en palabras sencillas y fáciles, es cuando la máquina va reemplazando al hombre. Así de fácil. La máquina reemplaza al hombre. La máquina reemplaza el trabajo del hombre. ¿Ok? Como ya tenemos nosotros determinados elementos, determinadas maquinarias que desarrollan el trabajo del hombre, entonces hay una mayor inversión, no para la fuerza laboral, sino para la adquisición de estas maquinarias. Ese es el maquinismo entonces. La máquina va reemplazando de manera paulatina lo que es el trabajo del hombre. Tigrecitos, vamos directamente con el desarrollo de la primera revolución industrial. Y vámonos hasta aquí abajo primero. Mira, vámonos hasta aquí. Antes de ver el origen, antes de ver los factores integrantes, antes de ver las consecuencias, vámonos directamente con las fuentes de energía. Fuentes de energía de la primera revolución industrial, el vapor. Tenemos, por ejemplo, la máquina de vapor, que fue el motor fundamental de lo que van a ser los trenes, las locomotoras. Tigrecito, el vapor. Además, lo que es el carbón. Tengo el carbón y tengo el vapor como fuentes de energía de la primera revolución industrial. Y recuerda que estas fuentes de energía de la primera revolución industrial van a estar enmarcados para el desarrollo del país donde se origina esta primera revolución industrial, que es Inglaterra. Porque, por ejemplo, la segunda cambia las fuentes de energía. Te voy adelantando un poco de la siguiente presentación. La segunda revolución industrial no tiene como fuente de energía el carbón y el vapor. La segunda revolución industrial, sé que lo estás pensando en este momento, sé que ya lo mencionaste incluso, te lo digo, la segunda revolución industrial tiene como fuente de energía lo que es el petróleo y la electricidad. Y ya aquí desarrolla Inglaterra, en la segunda desarrolla Alemania y los Estados Unidos. Ya vamos a hablar, como te digo, cuando hagamos la segunda, vamos a entender por el nivel comparativo las características de cada uno. Entonces, fuente de energía, el carbón, fuente de energía, el vapor. Fuente de energía, carbón, fuente de energía, vapor, dentro de lo que es la primera revolución industrial. Vamos por aquí. ¿Dónde se origina la primera revolución industrial? Ya te lo había mencionado, se origina en la Gran Bretaña. Se origina en la Gran Bretaña. Y
¿Qué características económicas, políticas, sociales presentaba Inglaterra? ¿Qué características presentaban para tener ese gran desarrollo que termina teniendo? ¿Cuáles son estas características? Mira, desde 1688, muchachos, el país gozaba de paz interna. Desde 1688 el país gozaba de paz interna. Esta paz interna estaba garantizada, ¿por qué? Por un buen sistema parlamentario. Este sistema parlamentario es el que va a darle el equilibrio y la fortaleza que tiene Inglaterra para poder tener un gran desarrollo industrial, para que tenga una gran revolución industrial. Repitiendo entonces, mira, desde 1688 el país, Inglaterra principalmente, gozaba de una paz interna garantizada por la existencia de este sistema parlamentario. Recuerda, y eso lo vimos cuando desarrollamos absolutismo. Europa vivía un absolutismo. El 90% de países europeos eran absolutistas. Todo el poder recaía en la figura del rey. Sin embargo, Inglaterra, por ejemplo, es uno de los pocos países que no fue absolutista. Otro, por ejemplo, fue Holanda. Pero bueno, vamos a hablar de Inglaterra. Inglaterra no fue absolutista porque Inglaterra tenía ¿qué cosa? Tenía un parlamento. Inglaterra tenía un sistema parlamentario, una especie de monarquía parlamentaria. Es decir, el parlamento que representa al poder judicial, al poder legislativo, perdón, el parlamento que representa al poder legislativo equilibraba el poder del rey que representaría como al poder ejecutivo, para poder entendernos en palabras republicanas. Es decir, tenía dos poderes, el ejecutivo con el rey, el legislativo con el parlamento, con lo cual había un equilibrio que se va a presentar aquí en Inglaterra, con lo cual este país goza de la paz interna, que es un escenario ideal para el desarrollo industrial. ¿Qué más? No solamente gozaba de una paz interna, tenía también un poderío en el mar, por ejemplo. Desde Trafalgar, 1805, esto ya lo hemos tocado también cuando hicimos la Europa napoleónica, expansión del Imperio Napoleónico. Desde Trafalgar, 1805, había un dominio del mar. Ellos eran grandes dominantes del mar y eso lo llevan hasta la Primera Guerra Mundial. Ya viene la Primera Guerra Mundial. Además, tuvieron grandes accesos a los mercados mundiales. Entonces, Inglaterra dominaba el mar y el dominar el mar le da grandes accesos, o sea, le da accesos a los mejores, a los grandes mercados mundiales que había en ese entonces. Muchachos, ¿qué más? Poseían ricos yacimientos. Inglaterra poseía ricos yacimientos de carbón, ricos yacimientos de hierro que le permiten la consolidación de un proceso industrial, de un desarrollo industrial. ¿Qué más? Tigre, esta burguesía que tiene la burguesía inglesa, por la misma actividad que empieza a desarrollarse, va a tener grandes capitales. Y estos grandes capitales los llevan ¿a qué? A empezar a tener una expansión comercial. La burguesía entonces, la burguesía tiene grandes capitales por el mismo desarrollo industrial que los lleva a tener una expansión comercial. Todo esto es las características principales de la primera revolución industrial en el caso de Inglaterra, que es el país protagonista de este capítulo. ¿Qué más? Tigrecito, liberalismo. Facilita el desarrollo de la industria y el comercio. Esto también lo vimos cuando hicimos la ilustración. El liberalismo, Adam Smith, doctrina económica que indica que la base de la riqueza es la fuerza de trabajo. Entonces, tigrecito, la base de la riqueza es el trabajo. La base de la riqueza es el trabajo. El liberalismo facilita el desarrollo de la industria, trabajo, comercio, trabajo. El liberalismo entonces va a facilitar el desarrollo de la industria y del comercio. Muchachos, entonces Inglaterra tiene todo el escenario, tiene todas las características para poder tener un gran desarrollo industrial. Hay una paz interna, hay una consolidación de su clase burguesa, hay un dominio marítimo que le permite tener mercados mundiales importantes a los cuales ellos tenían acceso. Su burguesía tiene grandes capitales, lo que fomenta la expansión comercial. El liberalismo le da un equilibrio y fortaleza económica. Inglaterra, pues, como les digo, tiene todas las características para que tenga una gran revolución industrial. Factores integrantes. Muchachos, mira,
Innovaciones técnicas, lo que es el maquinismo, lo que ya te había conversado, maquinismo, el trabajo del hombre va a empezar a ser reemplazado por la máquina, maquinismo. ¿Qué más? Tigre, la aplicación dentro de estas innovaciones técnicas, la aplicación de la máquina de vapor, principal invento de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, la máquina de vapor. Tigrecito, en la siguiente presentación analizamos todos los inventos. Ahora estamos en todo lo que es el marco teórico consolidado, digamos, para que puedas entender todo el capítulo que viene. Muchachos, entonces, innovaciones técnicas, la aplicación de la máquina de vapor. ¿Qué más? Las mejoras en las vías económicas. Las mejoras en las vías económicas, tigrecito. Importante. Las vías económicas, ojo, vías de comunicación. Ojo, vías de comunicación. Tigre, hay que diferenciar con lo que son medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que tú los conoces, ¿no? Lo que es la prensa, radio, televisión, etcétera, etcétera. Estos son vías de comunicación. Hay una mejora con el cual, por el mar, de repente por la situación de los ferrocarriles que empiezan a usarse gracias a la máquina de vapor, en lo cual los puertos, en el cual las ciudades importantes van a empezar a interrelacionarse gracias a estas mejoras en las vías de comunicación. Se da el aumento de la producción de materias primas. Muchachos, como te digo, hay una maquinaria grande, enorme, que va a desencadenar el aumento de la producción de materias primas. ¿Qué más? Ampliación de los mercados consumidores. Lógico, lo que habíamos visto al inicio, como hay más gente, como hay una explosión demográfica, como ha aumentado la población, por lo tanto hay más consumidores. Pero no solo eso, sino que Inglaterra, recuerden, el imperialismo empieza a tener colonias prácticamente en todo el mundo. Inglaterra tiene colonias en América, tiene colonias en África, tiene colonias en Oceanía. Inglaterra entonces empieza a tener colonias prácticamente en todo el mundo. Y ese proceso del colonialismo también aumenta los mercados consumidores. Sudáfrica, por ejemplo, va a tener entonces va a consumir producción inglesa. Las 13 colonias, a pesar de que habían ya logrado su independencia, pero igual la relación comercial es distinta a una relación política. La relación comercial es importante. Y sea o no sea colonia, la gran expansión inglesa provocaba que tenga una relación comercial prácticamente en todo el mundo. Entonces, esos son los factores integrantes. Tigre, ¿cuáles son las consecuencias de la primera revolución industrial? Profe, pero son consecuencias. Normalmente cuando uno pone consecuencias, hace referencia a cosas negativas. Tigrecito, aquí no es exactamente cosas negativas, pero vamos a entender los puntos, digamos, a favor que tuvo esta primera revolución industrial. Por ejemplo, nace el capitalismo industrial. Doctrina económica, que luego va a dar paso a una doctrina económica como es la acumulación de dinero como principal ente de riqueza. Se afirma el papel de la burguesía, esa clase, digamos, media alta, la burguesía, que tenía un gran poder económico, grandes caudales económicos. ¿Qué más? La concentración fabril, fábricas, la concentración fabril origina el proletariado industrial. ¿Qué es el proletariado? El proletariado, tigrecito, era una masa trabajadora que al no tener tierras, al no tener la manera de ellos mismos producir, tienen que, digamos, que alquilar su fuerza de trabajo, van a alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario, para que de esa manera puedan subsistir. Esa es la figura del proletariado. Vamos a ver un poco más del proletariado en la parte final. Continuamos y luego volvemos. Se inicia el proceso de concentración urbana de la población. Las fábricas no estaban en la zona rural, estaban en las zonas urbanas, por lo tanto la concentración de la población va a migrar hacia las zonas urbanas. La civilización europea, dueña de las nuevas técnicas industriales, aumenta su superioridad sobre otros pueblos y amplía así en las décadas siguientes su expansión colonialista. Como Inglaterra tiene nuevas técnicas, amplía el dominio sobre otros países, sobre otras tierras, y más adelante, décadas después, como menciona aquí el texto, va a tener incluso un nuevo proceso colonialista, lo que es
te había mencionado hace un rato lo que es el imperialismo inglés. Ahora, regreso un poco con un concepto clave que es el concepto de proletariado. Recuerda, proletariado es un grupo, una masa laboral que al no tener la manera de ellos mismos producir, al no tener tierras, tienen que alquilar su fuerza de trabajo. O sea, tienen que trabajar para alguien. Ese alguien les da un salario, entonces ellos dan su fuerza de trabajo. Ahora, el proletariado, si me voy un poco más amplio el concepto, también toma lo siguiente. Muchas veces, de repente una persona tiene determinada formación de oficio o de profesión y no encuentra el desarrollo de su profesión y tiene que dedicarse a otro campo para el cual tal vez no estudió o no está muy preparado, pero igual lo termina haciendo. Eso es proletariado también. Entonces, proletariado, esa masa trabajadora que termina desempeñando otros cargos ajenos a los que ellos están preparados para desarrollar. O simplemente la masa trabajadora que tiene que alquilar su fuerza de trabajo, que tiene que trabajar para otros a cambio de un salario porque no tiene la forma de producir, ya que no tiene producción, ya que no tiene tierras. Entonces, esa es la figura de lo que es el proletariado. Tigrecito. La próxima clase, la próxima semana, la próxima presentación, el próximo video, muchachos. Segunda revolución industrial. Y vamos a comenzar directamente con un nivel comparativo de los inventos de la primera y de la segunda revolución industrial. Luego vamos a ir a los conceptos, a las fuentes de energía, a los inventos que presenta la segunda, a las consecuencias que presenta la segunda revolución industrial. Esto es muy importante porque hay algunos países que tienen un gran desarrollo industrial, hay otros que tienen un mediano desarrollo industrial, hay otros que no tienen desarrollo industrial, pero vamos a centrarnos en los que tuvieron gran desarrollo industrial. Esos países que tuvieron gran desarrollo industrial van a ser denominados países potencia y entre ellos empiezan a haber conflictos por mercados, por lugares geopolíticos importantes, por ambiciones económicas, etcétera, etcétera. Esta tensión entre ellos, esta problemática entre ellos va a provocar, tigrecito, lo que sería la Primera Guerra Mundial, que ya te voy a contar en la próxima presentación, en la próxima clase. Bien, muchachos, nos estamos viendo. Se me cuida mucho. Hasta luego.